Continuamos con nuestra serie de estudios en el Evangelio de Mateo. Y el pasaje que tenemos hoy, que nos fue leído, realmente es una montaña rusa teológica. Empieza con la ternura de Jesús abrazando niños, bendiciendo niños, y termina con un joven que se va muy triste y desolado. Entonces, parte arriba y terminamos abajo para volver a subir. Pero en el centro del pasaje hay una verdad radical, y es que el reino de Dios no se gana, se recibe como un regalo. Y para recibirlo debemos ser necesitados como los niños. Y esta enseñanza es muy importante, porque especialmente en nuestra cultura estamos condicionados por el esfuerzo, necesito la mentalidad del esfuerzo. Para ser alguien en la vida tienes que sacarte la mugre. Esa es la realidad en la que vivimos. Puede que nos guste o no, pero es la realidad. Necesitamos producir, esforzarnos, ser competitivos para lograr resultados, para obtener ingresos, alimentos, etc. Es la realidad de este mundo. Lamentablemente, esa forma de ver el mundo, muchos cristianos lo han incorporado también en su visión de lo espiritual. Muchas veces llegamos a pensar que la vida espiritual es una escala de méritos. Yo debo hacer algo para que Dios me acepte. Pero en este texto Jesús rompe esa lógica. Vamos a ver que el Señor compara en las Escrituras dos figuras totalmente opuestas. Por un lado, niños débiles, indefensos, que no tienen nada que ofrecer. Y por otro lado, un joven que lo tiene todo. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, que en tu misericordia has permitido que este relato en las Escrituras esté registrado para nosotros. Te pedimos que nos enseñes a través de él y que lo que voy a decir sea una exposición de las Escrituras con fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo entrar en el reino? La impotencia de un niño. Es muy interesante porque el pasaje anterior Jesús está hablando sobre el matrimonio. Entonces, de hablar del matrimonio pasa naturalmente ahora al tema de los niños. Y Mateo dice que le llevaron a Jesús, nota el verbo, le llevaron, no fueron a Jesús, les llevaron, fueron llevados unos niños para que Jesús pusiera sus manos sobre ellos y para que orara por ellos. Imponer las manos para orar era una práctica antigua que viene desde la historia de Israel. Imponer las manos para orar era la forma como se transmitía bendición de una generación a otra. Y tenemos varios ejemplos de esos en el Antiguo Testamento. Aquí les pongo simplemente un ejemplo de cómo Moisés impone sus manos sobre Josué para transmitirle sus bendiciones y también su autoridad. Esa era la razón por la cual imponían manos sobre las personas. Alguien de autoridad bendecía a alguien menor. Entonces, parece que los padres de estos niños querían que Jesús haga eso con sus hijos. Que el maestro imparta bendición y de su autoridad él le pida a Dios, el Padre, que bendiga a sus niños. Pero los discípulos se enojaron con esto y se irritaron y los reprendieron. Yo quise preguntar, pero ¿cómo es eso? ¿Te imaginas que los papás traigan a los niños, como hacemos aquí en el servicio, y por favor, ¿pueden orar por mi hijo? Y que de repente los hermanos del concilio digan, ¡no, fuera de aquí! ¡No moleste! Nos escandaliza. Pero ¿por qué los discípulos, si eran discípulos de Jesús, se molestaron con esta acción? Mateo no dice por qué, pero el contexto nos ayuda mucho. Vemos que para los discípulos Jesús estaba muy ocupado, estaba rodeado de gente, estaba respondiendo preguntas, predicando, enseñando, sanando. Entonces eso nos muestra claramente que para los discípulos los niños no eran más que una distracción para Jesús, porque en esa
cultura, en esa sociedad, y yo creo que en toda cultura, en toda sociedad, hay una verdad que no se puede cambiar ni alterar respecto a los niños. Y es esta: son débiles. ¿Sí o no? El niño, un niño, es un ser humano chiquito, frágil, fácil de herir, de dañar, de lastimar. Si viniera alguien de 2 metros y quiere pelear conmigo, yo salgo arrancando. Pero si fuera una personita de medio metro, al tiro me pongo bravucón. Los niños eran los últimos en la posición social. Dependen de sus padres. Si no tienen un padre que los proteja, que los cuide, que los alimente, básicamente estaban condenados. Entonces, para los discípulos, estas personitas son una interrupción, una molestia. No merecen el tiempo ni la atención de Jesús. Y no es que sea un pensamiento malvado, pecaminoso, abusivo, es simplemente la realidad de las cosas, el pragmatismo de los discípulos. Lo interesante de todo esto es que para Jesús no fue así. Jesús no deja pasar por alto esta situación. Él reprende a sus discípulos. Y Él les dice estas palabras tan fuertes: dejen que los niños se acerquen a mí. No se lo impidan. ¿Se dan cuenta? Era fácil impedir que los niños se acerquen. Pero Jesús dice: no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de los que son como ellos. Jesús llama a los niños, ordena que permitan que los niños se acerquen. Y este es el punto central de esta historia. La característica más importante, repito, acerca de los niños en la Biblia es que son frágiles, débiles. Pueden ser fácilmente detenidos, necesitan que alguien los lleve a Jesús. Son débiles. Sin la intervención de alguien más fuerte, ellos no pueden hacer nada por su propia cuenta. Por mucho que quieran acercarse a Jesús, no podían. Y eso es lo que Jesús ve. Y toma esa característica y dice: los que son como ellos heredarán el reino de los cielos. Hay muchos cristianos que toman este verso con una visión romántica de este pasaje y creen que Jesús está usando a los niños como ejemplo por su inocencia. No sé cuántas, yo he escuchado muchas veces este mensaje: tenemos que ser inocentes como los niños, porque Jesús dice que hay que ser como ellos para entrar al reino de los cielos. Pero Jesús no está pensando aquí en la inocencia. Para empezar, no hay ningún lugar en la Biblia que enseñe que los niños son inocentes. Al contrario, Salmo 51, en pecado fui concebido. Pero, ¿qué es lo que está viendo aquí Jesús? Jesús ve a los niños y los pone como ejemplo, pero por su debilidad, por su necesidad. Jesús está diciendo que debemos hacernos como ellos, débiles, vulnerables, dependientes. Ellos no tienen recursos propios, ni la fuerza necesaria, ni la voz ni el voto en esa sociedad, ni en ninguna sociedad, para tomar una decisión. Y eso es en todas partes. Si no, ya les permitiríamos que ellos también voten en las elecciones. No les permitimos. ¿Por qué? Porque son niños. Y eso es lo que Jesús destaca aquí. Háganse como ellos si quieren entrar al reino de los cielos. Lo único que pueden aportar los niños es su necesidad. Nada más. Nada más. Y eso es lo que Jesús ve. Y Jesús es quien dice: déjenlos venir a mí. Es Jesús quien les abre el camino y Él luego les pone sus manos y los bendice. Hermanos, esto es gracia. Sola gracia. Depender del amor inmerecido de Dios. Jesús nos está enseñando el verdadero discipulado. Es en nuestra debilidad, en nuestra vulnerabilidad, en nuestra necesidad, donde nosotros podemos experimentar el toque de Dios, las manos del Señor sobre nuestras cabezas y su bendición. No hay otro requisito más que este: sé vulnerable, sé débil, sé necesitado. El Señor impondrá sus manos sobre ti. Sean como niños. ¿Puedes escuchar la voz de Jesús diciéndonos: familia de San Juan Evangelista, sean como estos niños? Dejen
todo poder que tengan, toda gloria que puedas tener, todas tus fuerzas, todos tus recursos, déjalos atrás y acércate a mí en debilidad. Y déjame abrazarte, déjame poner mis manos sobre ti y bendecirte. Este es el Evangelio. Cristo se acerca a los niños. Cristo se acerca a nosotros. Sola gracia. Pero la historia no termina ahí, sino que continúa en los siguientes versos. Y la enseñanza también va a continuar. Porque casi inmediatamente después de bendecir a los niños, aparece un nuevo personaje. Jesús tiene un nuevo encuentro. Mira el verso 16. Y aquí la historia da un vuelco total. De estos niños débiles, frágiles, que es fácil de impedirle que se sigan a Jesús, de repente aparece alguien que viene con todos sus recursos y todo su poder y se acerca a Jesús por su propia cuenta. Mateo dice que era un joven rico. Este hombre se dirige a Jesús y para empezar le habla con mucho respeto. Le dice: Maestro, ¿qué de bueno debo hacer para obtener la vida eterna? Debemos analizar la respuesta de Jesús a este hombre, porque esta es la pregunta más importante de todas. Hermanos, la pregunta más importante de todas en la Biblia es esta: ¿qué debo hacer yo para entrar en el cielo? No hay pregunta que sea más importante que esta. Pueden haber miles de preguntas en la Biblia que podemos debatir por siglos. ¿Es bueno bautizar con agua, con poca agua, con mucha agua? ¿Lo sumergimos por completo o lo salpicamos nomás? ¿Es bueno usar pan en la Santa Cena o usamos galletas? Podemos discutir de muchas cosas, de muchas preguntas, pero la pregunta que realmente importa es esta: ¿qué debo hacer yo para entrar en el cielo? Y eso es lo que el joven le está preguntando a Jesús. Y Jesús le responde. Él le dice: ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es bueno. En primer lugar, Jesús lo lleva a que se concentre en Dios como el único bueno, el único a quien debemos buscar para obtener vida eterna. Ojo, Jesús no está negando aquí que Él también sea bueno. Él no está diciendo solo Dios es bueno y yo no soy bueno. No está negando que Él sea bueno o que Él sea Dios. Lo que Jesús está haciendo aquí es intentar dirigir toda la atención de este joven en que debe depender solo de la bondad de Dios. Solo hay uno que es bueno. Solo debes ir a uno solo y esperar algo bueno de ese único solo al cual debes acudir. Él, Dios. Él es el único que te puede dar vida eterna y solamente lo hace porque es bueno. Jesús está hablando de la gracia de Dios. Pero luego dice: si quieres entrar en la vida eterna, practica los mandamientos. Jesús está uniendo la confianza en la bondad de Dios con la obediencia. Primero la bondad de Dios, hay uno que es bueno, y después la obediencia. Y esto es siempre el patrón bíblico. Desde el Antiguo Testamento, Dios rescata a su pueblo de Egipto primero. Les muestra su amor, su bondad, su rescate. Y después los lleva al monte para darles su ley. Primero gracia, amor, después obediencia, ley. Y eso es lo que Jesús le está diciendo en unas pocas palabras a este joven. Confía, mira a Dios, hay uno solo que es bueno y después obedécele. Le está hablando el Evangelio. La obediencia es una expresión de la fe, de confiar en la bondad de Dios. No le está diciendo Jesús: obedece estos mandamientos para ganar la vida eterna. Le está diciendo: mira, hay uno solo que es bueno. Y luego obedécele. Él está estableciendo un orden. Pero el joven se concentra solo en los mandamientos. Parece que no escucha la parte de hay uno solo que es bueno. Él escucha mandamientos y al tiro responde: ¿cuáles? ¿Cuáles? Dime cuáles. Parece que este joven creía que había algunos mandamientos que eran más importantes. Pero Jesús le responde básicamente resumiéndole toda la ley. Más adelante en el capítulo 22 Jesús de hecho va a decir que toda la ley y los profetas se resumen en dos mandamientos: amarás al Señor y amarás a tu prójimo. Entonces Jesús le dice un resumen de la ley. El joven escucha la respuesta de Jesús y responde con una confianza imperturbable: todo esto lo he cumplido ya desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Todo lo he cumplido.
en tiempo pasado. Habla de algo, una acción terminada. He obedecido la ley. He amado a Dios y he amado a mi prójimo. Esto a nosotros nos suena presuntuoso, ¿no es cierto? ¿Cómo alguien puede decir esto? Pero la verdad, queridos hermanos, es que no es tan presuntuoso. Porque si nosotros tenemos la mentalidad religiosa de este joven, hasta nosotros podríamos decir, quizá muchos de nosotros podríamos decir, he obedecido los mandamientos. De hecho, el mismo apóstol Pablo, cuando él describe su vida antigua, cuando era fariseo, él evalúa cuál era su obediencia a la ley. Esto está en Filipenses. Mira lo que dice Pablo. Yo fui circuncidado, fui fariseo, soy hebreo, etcétera, etcétera. Y en cuanto a la justicia que se basa en la ley, soy irreprensible. La palabra aquí es intachable. Pablo está diciendo lo mismo que este joven. Yo he cumplido toda la ley. Pero este es el truco, este es el detalle. Pablo claramente está enseñando aquí de la obediencia externa de la ley, de la obediencia exterior. Y sí, externamente podemos decir con toda seguridad que en esta habitación no hay ninguno que haya roto el mandamiento no matarás. Si no, hay que llamar a carabineros al tiro. Nadie ha quebrantado ese mandamiento desde la obediencia externa. Pero claro, Jesús va a venir nuevamente en el Sermón del Monte y nos va a decir, cualquiera que se enoje contra su hermano ya es culpable de ese crimen. Y ese es el punto con este joven. Cuando él dice, he obedecido todo, está pensando en esta obediencia exterior, en esta obediencia externa de la ley. Por eso dice, ¿qué más me falta? Ya lo hice todo. No está siendo presuntuoso ni mentiroso. Este era un joven que realmente se esforzaba por obedecer los mandamientos y lo hacía de forma externa. Entonces, la lógica de este joven es, yo me esfuerzo todos los días para vivir una vida conforme a los 10 mandamientos y lo logro. ¿Qué más me falta? Él pensaba que le faltaba poco, o quizás esperaba que Jesús le diga, no te falta nada. Lamentablemente Jesús le va a decir, te falta todo. Jesús no le responde poniendo en tela de juicio su obediencia. Él no se pone a discutir con él, pero mira, ahí está el mandamiento y yo creo que te des cuenta que tal día no lo cumpliste a la perfección. Jesús no se pone a conversar teológicamente con este joven. Jesús va al corazón de este joven. Esto es lo que le responde. Si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Después de eso, ven y sígueme. ¿Te das cuenta de lo que está haciendo Jesús? Él pasa el tema de la obediencia a los mandamientos y llega directamente. Él no se concentra en cuánto has obedecido o no has obedecido. Él apunta al tema de los afectos. ¿Dónde está puesta tu confianza, tu amor, tu identidad? Jesús lleva al joven rico a ver que la bondad de Dios es lo único que importa, versus ver su propia bondad. Jesús quiere que este joven vea y se dé cuenta si él es como un niño necesitado del amor del Padre o es alguien autosuficiente que tiene muchas cosas de las cuales orgullecerse, de las cuales sentirse fuerte. Jesús le está mostrando que este joven no depende de la bondad de Dios. No está viendo al Dios bueno, sino que está viendo su propio desempeño. Es seguro que este joven daba limosnas a los pobres, ayudaba a los pobres. Digo que seguro porque era religioso y era una práctica muy común de los religiosos dar limosna a los pobres. Estoy seguro que este joven fue muy generoso, pero ese no es el punto. Dar limosna a los pobres es algo que se puede hacer sin dejar de ser rico. Un rico puede donar millones y seguir siendo rico. Jesús no le está diciendo, sé generoso. Jesús le está diciendo, renuncia a quien eres. Renuncia a quien tú eres. Renuncia a aquello que te da fuerza. Deshazte de aquello en lo cual tú confías.
Las riquezas de este joven se habían convertido en su fuente de identidad. Si tú le quitas su riqueza, él ya no sabe quién es. Él pierde su sentido de vivir. Sus riquezas se han convertido en su Dios funcional. Aunque él dice amar y honrar al Dios de la Biblia, en la realidad, en su corazón, él está dependiendo de sus riquezas. Y Jesús sabe eso. Por eso le dice, deshazte de tus riquezas y sígueme a mí. ¿Te das cuenta? Jesús le está diciendo, renuncia a tu Dios y sígueme a mí. Jesús le está pidiendo que sea como un niño. Deja atrás todo aquello que te da fuerza, que te da seguridad, que te da comodidad, que te da esperanza, tu dinero, tus cosas, tus posesiones. Renuncia a eso. Ven y sígueme. Queridos, Jesús nos pide lo mismo a nosotros. ¿Qué cosas tú amas tanto? ¿Qué personas tú amas tanto que se llega a convertir en tu propia identidad? Que no puedes renunciar a esas cosas. Hermanos, no nos equivoquemos. Jesús no está haciendo aquí un llamado a la pobreza. Cuando va a hablar de los ricos más adelante, no está diciendo que nosotros también nos hagamos pobres. Lo que Él está haciendo es un llamado a extirpar todo ídolo de nuestros corazones. Jesús nos está haciendo la misma pregunta que el joven rico. ¿Qué es aquello que, si yo te lo quito hoy, sentirías que tu vida ya no vale nada? ¿Tu trabajo? ¿Tu dinero? ¿Tus relaciones? ¿Tu familia? ¿Tu nombre? ¿Tu posición en la sociedad? ¿Tu capacidad de trabajar, de hacer las cosas? ¿Tus manos? ¿Tus pies? En el verso siguiente vemos la respuesta del joven. Jesús le dijo, déjalo todo, ven y sígueme. Pero en este verso, que para mí es uno de los versos más desoladores de las Escrituras, vemos que el joven se va triste. Y se va triste porque él se dio cuenta qué es lo que Jesús le estaba pidiendo. Él supo en ese instante que el maestro le estaba diciendo muy bien cuál era la forma para entrar al cielo. Para entrar al cielo, para ganar la vida eterna, tienes que dejarlo todo y seguirme a mí. Y en ese momento ese joven dijo, no puedo dejarlo todo. Y se fue. No responde nada y se aleja con una gran angustia. Qué tremendo. Eso nos lleva al final del pasaje. Jesús utiliza este triste momento para enseñar a sus discípulos. Él no quiere que sus discípulos caigan en la misma trampa que el joven rico. Y les dice que es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Tan difícil como que un camello entre por el ojo de una aguja. Y aquí, repito, Jesús no está diciendo simplemente que el problema son las riquezas. El verdadero problema es dónde está tu corazón. O eres débil, pobre, frágil como un niño, o eres fuerte, lleno de posesiones y cosas, como el joven. Y Jesús utiliza esta analogía. Un camello, que era el animal más grande de ese lugar, de esa región, y el ojo de una aguja, que era la apertura más pequeña que encontramos en seres domésticos. De hecho, esto es gracioso, sería un buen chiste si no fuera por la seriedad del momento. Imaginar esta bestia enorme, jorobada y peluda, intentando pasar por el diminuto ojo de una aguja de coser común y corriente. Sería chistoso si no fuera por las circunstancias tan tristes. Y los discípulos captaron el sentido de esta analogía, porque preguntan, acto seguido, ¿quién podrá salvarse?
Si los ricos no pueden entrar en el reino de los cielos, o es tan difícil para ellos, ¿quién podrá salvarse? ¿Te das cuenta? Ellos entendieron bien lo que Jesús está queriendo decir aquí. Entendieron muy bien que Jesús no está hablando exclusivamente de los Bill Gates de este mundo, porque ellos se incluyen en la pregunta. Ellos no eran ricos. Ellos se incluyen en la pregunta, ¿quién podrá salvarse? Porque ellos entendieron que Jesús está hablando mucho más allá de las riquezas. Y también por un pensamiento muy interesante del judío en esa época. Recordemos que en las Escrituras y en la teología judía, la riqueza era un símbolo de la bendición de Dios. Abraham fue recompensado por su fe y su obediencia con muchas riquezas. Abraham era un multimillonario. Y el salmista dice que los que temen al Señor serán ricos. Entonces, la riqueza era un sinónimo de bendición en el pensamiento judío. Y todos aspiraban a que Dios los bendiga. Y seamos honestos, también nosotros aspiramos a lo mismo, ¿no es cierto? Seamos honestos. ¿Cuántos de nosotros se va a enojar o molestar así, Señor, por favor, ¿cómo hiciste esto? Me aumentaron otra vez el sueldo. ¿Cuántos de nosotros reaccionamos así? Pero por favor, Señor. No es al contrario, ¿no es cierto? Hay un aumento, ¡aleluya! Nos gozamos, Señor, gracias por tu bendición. Nosotros también pensamos que la riqueza es producto de la bendición de Dios. Y seguramente los discípulos, como nosotros, aspiraban a mejorar su situación económica. ¿O solo el pastor aspira a eso? Parece que solo el pastor necesita aumento de sueldo. Jesús entonces ha echado un balde de agua fría a los discípulos. Y ellos reaccionan de forma natural. Entonces, si es así, no vamos a poder ser ricos y tampoco vamos a poder ingresar al reino de los cielos. ¡Qué difícil! Pero Jesús les responde de algo tan maravilloso. Jesús les dice, ¿saben qué? Para el hombre es imposible hacer entrar un camello por el ojo de una aguja. Pero para Dios eso no es imposible. Para el hombre es imposible renunciar a sus riquezas. Para el hombre es imposible dejar atrás sus ídolos. Pero para Dios eso es completamente posible. La salvación, queridos, no es esfuerzo humano donde tú colaboras con Dios para salvarte. La salvación es un milagro. Solo depende de la gracia de Dios. Si un rico como nosotros se salva, es solamente por la gracia de Dios. Y si un rico como nosotros abandona sus riquezas para confiar en la bondad de Dios, es solo por la gracia de Dios. Y eso nos lleva a la conclusión del sermón y del pasaje, versos 27 al 30. El pasaje termina con Pedro, nuevamente Pedro, dando un paso al frente para abrir su boquita y decir cosas fantásticas. Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y eso es verdad. Pedro está diciendo una verdad maravillosa. Pedro está diciendo que a diferencia del joven rico, ellos, los discípulos, fueron como los niños. Dejaron todo para seguir al Señor. Y ahí debió haberse quedado callado. Pero Pedro sigue y dice, ¿qué ganaremos con esto? Increíblemente, Jesús no lo reprende, sino que le da una promesa. Cuando todo sea hecho nuevo, cuando el Hijo del Hombre ocupe su trono de gloria, también ustedes, Pedro, tú y todos los que están aquí, mis discípulos queridos, y todos los que están sentados hoy aquí en San Juan Evangelista, si lo has dejado todo por seguirme a mí, has perdido todo, pero al mismo tiempo has ganado todo. Tendrás tu lugar en el reino de los cielos. No porque te lo hayas comprado con tu renuncia, sino por gracia. Porque te acercaste al Padre bueno como un niño en necesidad. Para el mundo, el joven rico es un ganador, es un winner, es de los primeros. Mientras que los que son como los discípulos, pescadores, hombres humildes, incluso como Mateo, un rico millonario que después renuncia a sus riquezas, para el mundo estos tipos son losers, perdedores,
que han dejado su patrimonio, sus familias, por seguir a un carpintero autoproclamado Mesías. Pero Jesús dice que al final, aquellos que son los primeros, los exitosos de este mundo, serán los últimos. Y los últimos, los que han dejado todo y se han hecho a sí mismos pobres, débiles, como niños, serán los primeros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Queridos hermanos, miremos a Jesús. Él es el... ¿Sabes qué? De toda esta historia, el verdadero joven rico es Jesús. No sé si te has puesto a pensar. El verdadero joven rico es Jesús. Él es el Señor, Dios. Él estaba en su trono de gloria por la eternidad, siendo adorado por el cielo entero. Sus riquezas eran infinitamente mejores y superiores a cualquier riqueza de este mundo. Pero a diferencia de este joven, Jesús sí estuvo dispuesto a dejarlo todo, y dejó todo y se hizo pobre para nacer en este mundo como uno de nosotros, y vivir en este mundo como uno de nosotros, y morir sufriendo en nuestro lugar. Jesús hizo eso porque Él confió en su Padre como un niño confía en su Padre. Para que nosotros, que somos pobres espiritualmente, pudiéramos ser hechos coherederos con Él. Gloria a Dios. Por eso me emocionaba cuando cantábamos glorioso intercambio. Él hizo ese cambio. Él se hizo pobre para que tú y yo fuéramos ricos. Para terminar, quiero dejarte dos preguntas para meditar y conversar. Uno, ¿qué es aquello que si Jesús te pidiera entregarlo hoy, te pondría muy triste como el joven rico? Piénsalo bien. Pídele al Señor que te muestre, que abra tu corazón, tu mente, que seas sincero, que seas sincera contigo mismo, delante de Dios. ¿Hay algo que todavía yo no he renunciado? ¿Algo en lo cual estoy confiando, que estoy amando, a lo que me estoy aferrando? Que si Jesús me pide que yo lo entregue, lo renuncie, me pondría muy triste como ese joven. 2. ¿Te acercas a Dios como un niño necesitado o como un cliente que presenta su boleta de servicios y currículum? En otras palabras, ¿te acercas a Dios en humildad, en confesión, en arrepentimiento? ¿O te acercas diciendo, pero si yo ya obedecí esta ley, si yo ya oro, leo mi Biblia, memoricé tantos versículos? Recuerda que este joven no era un malvado pecador, era un ciudadano ejemplar, muy religioso, como nosotros. Y su problema tampoco era el dinero en sí mismo, era su identidad. ¿Y sabes qué? En nuestra cultura, muchas veces nuestro tesoro no es nuestro dinero. Para muchos de nosotros nuestro tesoro es el estatus profesional. ¿Cómo te sentirías si Jesús te quita tu trabajo o tu capacidad de trabajar? Para muchos, el tesoro es la aprobación social. ¿Serías capaz de seguir a Jesús si tu familia, tus amigos, la gente que aprecias, te menosprecia por ser cristiano? Para otros, es el control. ¿Confío en Dios o mi paz depende de mi capacidad? Oremos.